Me alegra saludarles. Vamos continuar con el desarrollo Buenas del tardes. programa. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo del programa y vamos a empezar ahora viendo la naturaleza jurídica del derecho penal. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho penal? En la clase anterior, ¿se recuerdan? Vimos la definición del derecho penal, cuando dijimos que el derecho penal podía definirse desde el punto de vista objetivo con el jus penale o desde el punto de vista subjetivo con el jus puniendi, que era la facultad de castigar que tenía el Estado. Ahora vamos a comenzar hablando sobre la naturaleza jurídica del derecho penal. ¿Cuál es su esencia? Entonces, el primer tema es ese, naturaleza jurídica del derecho penal. Ustedes recuerdan que en términos generales se habla que hay áreas del derecho que pertenecen al derecho público, otras áreas que pertenecen al derecho privado y otras que pertenecen al derecho social. Y básicamente cada rama del derecho se va distinguiendo de otra dependiendo si interviene el Estado o no, o si es una relación meramente entre particulares. Por ejemplo, en el derecho mercantil, imagínense ustedes el derecho mercantil, pues ahí se dan todas las relaciones de negocios, todas las relaciones de empresarios o de propietarios de negocios. Son las relaciones que se dan para celebrar contratos, para hacer negocios. Toda la relación mercantil que se puede dar entre las personas. Ese derecho mercantil que ustedes están imaginando como los negocios entre las personas, ¿ustedes creen que ese derecho mercantil pertenece al área pública o al área privada? Privada. Pública. Privada. La pública, pero pertenece. Privada. Esa es la privada con el derecho civil. Área privada. A la privada, licenciado. ¿Y por qué creen ustedes que pertenece al área privada? Pero sí, a ver qué. Porque se hace por medio de contratos. Que se da entre individuos y no interviene el Estado. Ajá. Porque es de un comerciante a un comprador. Correcto, correcto. Porque Bueno, es de un miren. individuo a otro individuo, ¿verdad? Ajá, efectivamente. Hoy, tal y como lo están diciendo ustedes, la mayoría de ustedes, el derecho mercantil pertenece al área privada, porque se trata de regular los negocios entre las personas. Los negocios, los contratos que se dan entre las personas para celebrar, digamos, sus relaciones mercantiles, sus negocios. Entonces, básicamente es una relación entre particulares y por eso es derecho privado. Algunos de ustedes decían lo mismo que el derecho civil y es correcto pues también, porque el derecho civil tiene que ver con la familia, tiene que ver con el patrimonio, tiene que ver con los contratos, con las herencias. Entonces también es de la relación de los particulares en todos esos temas, ¿verdad? Ahora, en el caso del derecho penal, ¿será del área privada o pertenecerá al área pública el derecho penal? El área pública. La pública. Es pública Porque ahí sí interviene el Estado. Correcto. ¿Cómo se llama la institución que le asigna un defensor a una persona que no tiene cómo pagar un abogado? ¿Cómo se llama esa institución? Defensa pública. Defensa pública penal. Se llama defensa pública penal. Fíjese, no dice defensa privada, defensa pública penal. ¿Y cómo se llama la institución responsable de la investigación de los crímenes y de la persecución penal? Ministerio Público. Ministerio Público. Ministerio Público. Es el Ministerio Público. Si ustedes se dan cuenta, los nombres de las instituciones que pueden participar en el proceso penal
Son instituciones de carácter público, la defensa pública, el ministerio público, etc. Entonces, el derecho penal efectivamente pertenece al área pública, a la naturaleza pública, porque interviene el Estado, como ustedes lo dijeron. Recuerden que dijimos nosotros que el jus puniendi es la facultad de castigar que tiene el Estado. No dijimos que el jus puniendi era la facultad de castigar que tienen los particulares, sino es la facultad de castigar que tiene el Estado en el ejercicio de su poder punitivo. Y lo hace a través de los organismos del Estado. Por lo tanto, la naturaleza jurídica del derecho penal es de pertenecer al derecho público. Es de naturaleza pública, porque interviene el Estado, como ustedes lo están diciendo. Son muy pocos los delitos que son delitos de acción privada, muy pocos. La mayoría de los delitos, la gran mayoría de los delitos son delitos de acción pública. Por eso, digamos, en un delito de acción pública, en un homicidio, un asesinato, no pueden ir los familiares del fallecido a decir que ellos desistan y que levanten el caso y que quiten el caso porque ellos no tienen interés en seguir el caso o porque ya los indemnizaron. No pueden hacer eso. El Ministerio Público debe seguir el proceso porque son intereses públicos, porque priva el interés colectivo y no el interés particular. Priva el interés colectivo y no el interés particular. Entonces, la naturaleza, indudablemente, el derecho penal es de naturaleza pública, no es privado, no está en manos de los particulares, sino está en manos del Estado. Es el Estado el que debe intervenir. Entonces, por eso es de naturaleza pública. Bueno, ahora veamos cuál es el contenido del derecho penal. ¿Qué es lo que hay dentro del derecho penal? ¿A qué se refiere el derecho penal? Ya dimos dos definiciones, pero ahora miremos el contenido. Y en eso nos podemos apoyar en esta diapositiva que les va a fijar a ustedes cómo se puede abordar el tema del contenido del derecho penal. Veamos, aquí ustedes pueden ver que la naturaleza jurídica ya dijimos que es pública y el contenido del derecho penal. Y vemos que el contenido del derecho penal, bueno, pongámonos de acuerdo, ¿a qué se refiere el derecho penal? ¿Qué es lo que contiene el derecho penal? De eso vamos a hablar. Y vemos que el contenido del derecho penal se puede abordar en sentido estricto, que es lo primero que aparece, parte general y parte especial, y en sentido amplio, en donde aparecen ahí unas ramas del derecho penal. Entonces, al hablar del contenido del derecho penal, lo podemos ver en sentido estricto y en sentido amplio. Bueno, veamos el primero, en sentido estricto. En sentido estricto, el contenido del derecho penal es parte general y parte especial. Parte general y parte especial. Quedamos que íbamos a usar el código, ¿se recuerdan? Veamos entonces el artículo 1 del Código Penal. Artículo 1 del Código Penal. ¿Qué dice arriba del artículo 1? Arriba del artículo 1. De la legalidad. Parte general. La ley penal. Título 1 de la ley penal. Ajá. Un poco más arriba, si me hacen favor. Parte general. Primero. Libro primero. Parte general. ¿Ya vieron? Libro primero, parte general. Ahora vean el artículo 123. ¿Qué dice arriba el artículo 123?
Capítulo 1. Libro segundo, parte especial. Ajá. Muy Título bien. 1 de los delitos contra la vida y la integridad de la persona. Muy bien. Muy Capítulo bien. 1 del homicidio simple. Muy bien. Vaya, correcto, así dice. Pero en la parte más arriba dice libro segundo, parte especial. Quiere decir, jóvenes, que el Código Penal que ustedes tienen en sus manos tiene una parte general que empieza en el artículo 1. ¿Y en qué artículo termina la parte general? 122. 122. En el artículo 122. En el 122. Entonces, la parte general de su código empieza en el artículo 1 y termina en el artículo 122. Y la parte especial empieza en el artículo 123 en adelante. En adelante. Entonces, cuando nos vimos la semana pasada, dijimos que en el pensum de estudios de la carrera de abogado y notario en la facultad, dijimos que habían 3 cursos de Derecho Penal. Derecho Penal 1, 2 y 3. Que Derecho Penal 1 íbamos a estudiar en este semestre, 2 en cuarto semestre y Derecho Penal 3 en quinto semestre. En este semestre que estamos ahorita, en Derecho Penal 1, que es este curso, lo que vamos a estudiar es la parte general. Que les quede claro que lo que vamos a estudiar en este semestre es la parte general. Ese es el curso de Derecho Penal 1. Y el curso del Derecho Penal 2 y 3 van a estudiar la parte especial, que empieza en el artículo 123 en adelante. Entonces, en este semestre, si ustedes me preguntan ahorita, mire, pero ¿qué artículos vamos a estudiar en todo este semestre? Vamos a estudiar del artículo 1 al 122. Del artículo 1 al 122. Ahora, déjenme contarles. Hagamos de caso que en esta parte general vamos a hablar de unos 50 temas. Un tema es la participación en el delito, se llama participación en el delito, que es cómo las personas cometen delitos. Bueno, en uno de esos 50 temas que vamos a tratar ahora, cuando su servidor estudié Derecho Penal fuera de Guatemala, solo en la participación en el delito estudiamos un semestre, pero todos los días, no 2 días a la semana, no, todos los días. Durante un semestre, uno de los 50 temas que tenemos que tratar ahora, lo estudié un semestre. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si en este semestre vamos a estudiar la parte general, eso es del artículo 1 al 120, del 1 al 122. ¿Cuánto tiempo se tarda uno en leer del artículo 1 al 122? Se tarda 1 hora. Pero uno puede leer del 1 al 122 en 1 hora, pero no entiende absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque cada uno de esos artículos tiene una doctrina, tiene una teoría suficiente para estudiarla en mucho tiempo. Entonces, nosotros vamos a estudiar la parte general que es del 1 al 122, pero tenemos que estudiar mucha teoría y mucha doctrina acerca de cada uno de esos artículos de la parte general. Y ya en el otro semestre arrancamos con el artículo 123, que es la parte especial. Entonces, en sentido estricto,
el derecho penal tiene una parte general y una parte especial. Ahora, ¿a qué se refiere cada una de esas partes? ¿Qué hay en la parte general y qué hay en la parte especial? Si quieren, pueden tomar nota. En la parte general vamos a encontrar el conjunto de disposiciones jurídicas. En la parte general vamos a encontrar el conjunto de disposiciones jurídicas relacionadas con doctrinas, teorías y principios acerca del delito, de la participación y de las penas y medidas de seguridad. Entonces, en la parte general vamos a encontrar toda la doctrina y la teoría relacionadas con el delito, con la participación en el delito, con las penas y con las medidas de seguridad. Eso es la parte general. Mientras que en la parte especial, vamos a encontrar las disposiciones jurídicas a través de las cuales se definen o se determinan los delitos y las penas. En la parte especial vamos a encontrar los artículos a través de los cuales se definen o se determinan los delitos y las penas. En la parte general pueden anotar ahí que va del artículo 1 al 122 y la parte especial del 123 en adelante. La parte general del 1 al 122 y la parte especial del 123 en adelante. La parte especial empieza con el artículo 123. Háganme el favor, léanme el artículo 123. Háganme el favor. Homicidio, comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Sigamos. El homicidio se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Muy bien. Lo que tú solo bueno. Muy bien, muchas gracias. El artículo 123. El artículo 123, que es con el que empieza la parte especial, les dice a ustedes: comete homicidio quien diere muerte a una persona. Al homicida se le impondrá hacia 40 años de prisión. ¿Qué es lo que está haciendo ese artículo 123? Lo que está haciendo es definirles a ustedes en qué consiste el delito de homicidio. Y les dice que el homicidio consiste en darle muerte a una persona. Y les dice a ustedes ese artículo cuál es la pena para el que haga eso. De 15 a 40 años de prisión. Esa es la parte especial. Si ustedes miran el 125, el 130, todos los artículos de la parte especial son los que van a contener los delitos. Ahí encuentran la violación, ahí encuentran el secuestro, ahí encuentran la injuria, el robo, el hurto, etcétera, etcétera. En la parte especial,
La parte especial lo que contiene son los delitos y las penas. La parte especial lo que contiene son los delitos y las penas. Del 1 al 122, ustedes no van a encontrar un solo delito ni una sola pena, porque ahí habla de aspectos generales, sobre las teorías y las doctrinas acerca de los delitos, de los que cometen delitos, los que participan en el delito, y doctrinas y teorías acerca de las penas. Pero no van a encontrar ni un solo delito y ni una sola pena. Que hay quien puede matar en legítima defensa. Bueno, eso está en la parte general. Que los menores de edad no cometen delitos por ser inimputables. Bueno, eso está en la parte general. Que toda persona responsable penalmente lo es también civilmente. Eso está en la parte general. Porque en la parte especial lo que van a encontrar son delitos y penas. Comete homicidio el que diere muerte a una persona. La sanción será de 15 a 40 años. Comete hurto quien tomare cosa mueble total o parcialmente ajena. La pena será de 10 años. Comete robo quien tome con violencia cosa ajena sin autorización del propietario. Ese es robo. La pena es tanto. Eso es la parte especial. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Tienen algún comentario o alguna pregunta sobre esto? Todo claro, licenciado. Muy bien, muy bien. Entonces, pues, no hay dónde perdernos. No hay dónde perdernos. La parte general del 1 al 122, ahí no hay delitos. Los delitos empiezan en el artículo 123. ¿Qué vamos a estudiar en este semestre? La parte general. Este curso es curso de Derecho Penal 1, parte general. Parte general. Entonces, en sentido estricto, el derecho penal tiene como contenido, que es lo que hay, que es lo que contiene el derecho penal, pues la parte general y la parte especial. Bueno, ahora veamos el sentido amplio. Siempre que contiene el derecho penal, pero solo que ya en sentido más amplio. Ya no solo el Código Penal, sino en sentido más amplio. Bueno, ustedes van a encontrar ahí que hay derecho penal sustantivo, derecho procesal penal o derecho procesal adjetivo y derecho penal ejecutivo o penitenciario. Este es en un sentido más amplio. ¿Qué es derecho penal sustantivo? ¿Qué es derecho penal sustantivo? Vamos a decir que es el conjunto de disposiciones jurídicas, derecho penal sustantivo, que es el conjunto de disposiciones jurídicas relacionadas con el delito, con la participación, con las penas y con las medidas de seguridad. Derecho penal sustantivo es todo lo que tiene que ver con delitos, penas, participación, medidas de seguridad. Ese es derecho penal sustantivo. ¿En dónde vamos a encontrar el derecho penal sustantivo? En el Código Penal. Vean su Código Penal, que ustedes tienen ahí en donde estén. Ese es el Código Penal que contiene el derecho penal sustantivo. Todo lo relacionado con los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Bueno, ahora, ¿cuál es el derecho procesal penal o derecho procesal adjetivo o derecho penal adjetivo? Vamos a decir ahí que es el conjunto de disposiciones jurídicas, el derecho procesal penal. El conjunto de disposiciones jurídicas a través de las cuales se regulan, todas las etapas o las fases que deben seguirse en un proceso penal, para lograr la aplicación del derecho penal sustantivo. Entonces, derecho procesal penal es el conjunto de disposiciones jurídicas
que establecen y regulan todas las etapas o fases del proceso que debe seguirse para lograr la aplicación del derecho penal sustantivo. ¿Y en dónde está el derecho procesal penal? Está en el Código Procesal Penal. Está en el Código Procesal, ya no en el Código Penal. En el Código Penal está el derecho penal sustantivo. Ustedes aprueben sus 3 cursos de Derecho Penal 1, 2 y 3, que es sustantivo. ¿Qué cursos de Derecho Penal deben seguir estudiando después? Administrativo. No. Procesal. Procesal. Procesal penal. Procesal penal. Cuando ustedes aprueben en quinto semestre Derecho Penal 3, en sexto semestre tienen que estudiar Derecho Procesal Penal 1, que creo que son 2 cursos de Derecho Procesal Penal. Entonces, ustedes primero van a estudiar Derecho Penal Sustantivo, Código Penal y leyes penales especiales, porque los delitos de narcotráfico están en la ley de narcoactividad, por ejemplo. Entonces, ustedes primero van a estudiar Derecho Penal Sustantivo en los semestres tercero, cuarto y quinto. Y después ya empiezan a estudiar Derecho Procesal Penal. Allá no van a estudiar el Código Penal, ahí van a estudiar el Código Procesal Penal. ¿Verdad? El Derecho Procesal Penal, ¿qué es lo que contiene? Entonces, ya no contiene los delitos y las penas. Los delitos y las penas están en el Código Penal. En el Código Procesal Penal, lo que hay son los procedimientos para lograr aplicar el derecho penal sustantivo. Por ejemplo, vuélvanme a leer el artículo 123, si me hacen favor, vuélvanmelo a leer. Homicidio comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Muy bien, muchas gracias. Supongamos que hoy un sujeto le dispara a otro y lo mata. La policía lo captura y ustedes son jueces y se los lleva mañana a su despacho de juez. Ustedes son jueces. Hoy mató a alguien, hay cámaras que mira que donde aparece que le disparó y lo mató, y a ustedes le llevan mañana al capturado y le llevan las cámaras, en donde, o si no las cámaras, las grabaciones en donde aparece que el fulano fue el que mató a la víctima. Y ustedes van a ver el artículo 123. Y el homicidio dice que es de pena de 15 a 40 años de prisión. ¿Qué hacen? ¿Le imponen mañana 15 o 40 años? ¿O deben observar algo ustedes? Llevar un debido proceso para poder poner la pena. Exactamente. Exactamente. Ustedes tienen que llevar un debido proceso. Exactamente. Porque recuérdense que nadie puede ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. Y recuérdense que toda persona se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, ustedes no pueden imponer al siguiente día 15 o 40 años, no. Ustedes tienen que observar el debido proceso, que les dice cuáles son las etapas que ustedes deben seguir para tener las pruebas, para lograr demostrar que la persona es culpable. Porque ustedes no van a poder permitir que la policía lo torture para que diga yo fui el que lo maté, porque la tortura es prohibida. Ustedes no van a permitir que les presenten para ser valorada una interceptación telefónica que no había sido autorizada por un juez. Ustedes no pueden permitir eso porque tienen que observar el debido proceso. Entonces, todo eso tiene que estar regulado. No puede cada juez sacárselo de la manga. Todo tiene que estar regulado. Que el Código Penal les dice que la pena para el homicida es de 15 a 40 años, de acuerdo. Ustedes como jueces no van a poder imponer menos de 15 ni más de 40, porque la ley les dice de 15 a 40.
Pero miren la gran diferencia entre ponerle a alguien 15 años o sentenciarlo a 40, no es lo mismo. Entonces ustedes tienen que seguir reglas. Ustedes tienen que seguir disposiciones jurídicas que les dicen cuál es el debido proceso. Y eso es el derecho procesal penal. No es en automático de 15 a 40 años y yo le pongo 35. No es en automático. Tienen que seguir un debido proceso. Entonces tiene que haber una parte del derecho penal que regule todas las reglas del debido proceso. Y eso es el derecho procesal penal. ¿De acuerdo? Se complementa al otro. El derecho penal sustantivo, para aplicarse, necesita de los procedimientos penales que están en el derecho procesal penal. Y el derecho procesal penal no tendría sentido si no tuviera penas que imponer, que aparecen en el derecho penal sustantivo. Entonces, cada uno necesita del otro. Uno, el primero, derecho penal sustantivo, es Código Penal, y el segundo, derecho procesal penal, es Código Procesal Penal. Bueno. Y luego tenemos el derecho penal ejecutivo penitenciario. El derecho penal ejecutivo penitenciario, que vamos a decir que es el conjunto de disposiciones jurídicas, a través de las cuales se regula todo lo relativo. Es el conjunto de disposiciones jurídicas a través de las cuales se regula todo lo relativo a la forma de ejecutar las penas impuestas por los jueces. A la forma de ejecutar las penas impuestas por los jueces. Una vez un tribunal de sentencia condena a una persona a 40 años de prisión, ya eso pasa a manos del juez de ejecución de la pena y del sistema penitenciario. Porque en Guatemala el sistema penitenciario no pertenece al organismo judicial. En otros países sí. En otros países el sistema penitenciario pertenece al organismo judicial. En Guatemala no. ¿El sistema penitenciario a cargo de quién está, jóvenes? El Ministerio de Gobernación. Está a cargo del Ministerio de Gobernación. Y el Ministerio de Gobernación es del organismo ejecutivo. Entonces, en el caso de Guatemala, el sistema penitenciario no está a cargo del organismo judicial. En el caso de Guatemala no hay código penitenciario. A diferencia de que si hay, vean si hay código penal, si hay código procesal penal, pero no hay código penitenciario. Toda la vida intracarcelaria, la vida penitenciaria, se regula por reglamentos y circulares penitenciarias del Ministerio de Gobernación. Me decía un compañero en la clase anterior, me decía, mire, licenciado, digamos, usted dijo que el derecho penal ejecutivo penitenciario son disposiciones jurídicas, dijo. Pero dice que no hay código penitenciario. ¿Puede ser eso o no puede ser eso? Es decir, pueden haber disposiciones jurídicas en el sistema penitenciario, disposiciones jurídicas si no hay código. Pienso que sí, licenciado, porque es el resultado de un proceso judicial. Sí, pues, digamos sí, pero ¿cómo me explican ustedes? Es que vean otra vez lo que hemos hablado. Vean lo que dijimos, que el derecho penal ejecutivo son disposiciones jurídicas a través de las cuales se regula la vida intracarcelaria. Pero que no hay código en Guatemala, sino lo que hay son reglamentos o circulares. ¿Hay disposiciones jurídicas en ese caso o no? Sí, porque son reglamentos. Exactamente. Lo mismo le expliqué al compañero en la clase anterior, porque
¿En la Constitución política hay disposiciones jurídicas o no? Sí, sí, hay. Sí, hay, Sí, claro, hay. de eso se trata. Y en los códigos hay disposiciones jurídicas. Y en los reglamentos hay disposiciones jurídicas. En todos hay disposiciones jurídicas. Pero ¿cuál es la diferencia? Es la jerarquía de las normas. Que la Constitución política es de más alta jerarquía. Que los códigos son hechos por el Congreso. Y los reglamentos son hechos por otras autoridades que también tienen disposiciones jurídicas. Solo que todos son de diferente rango, de diferente rango. Las normas constitucionales son las más altas, ¿verdad? Entonces, jóvenes, volviendo al punto. El caso está en que en sentido amplio, el derecho penal se contiene en el derecho penal sustantivo, que ya dijimos que es, en el derecho procesal penal o derecho procesal o adjetivo, y en el derecho penal ejecutivo o penitenciario. Los tres son derecho penal, solo que uno es penal sustantivo, el otro es procesal penal y el otro es penal ejecutivo o penitenciario. Todos son penal, solo que se refiere a distintas cosas. Por eso, fíjense, si bien el artículo 123, que es en donde empieza la parte especial, ya vimos que la parte especial empieza en el artículo 123. Entonces, si bien el artículo dice, al homicida se le impondrá de 15 a 40 años, no es un criterio que el juez pueda tomar arbitrariamente, de decir yo pongo 15 o yo pongo 40, solo porque la ley le dice de 15 a 40. Si el juez fija 15 años, tiene que explicar por qué le impuso 15 años. ¿Por qué le impuso la pena mínima? Tiene que explicarlo en su sentencia. Y si le impuso 40 años la pena máxima, el juez tiene que explicar por qué le impuso la pena máxima de 40 años. Entonces, aunque los artículos del Código Penal en la parte especial tienen delitos y penas, para cada delito tiene qué pena es la que le toca, qué pena es la que le corresponde, no es arbitrario para los jueces. Los jueces tienen que fundamentar sus fallos. Los jueces tienen que explicar por qué le imponen una, por qué le imponen otra. Claro, hay un límite y un máximo, que es de 15 y 40 para el homicidio. El juez no puede fijarle más de 40. Porque la ley en el artículo 123 dice como máximo 40 y como mínimo 15. Entonces, eso lo dice el derecho penal sustantivo, pero en una sentencia el juez debe explicar claramente por qué le impone una pena o por qué le impone otra pena. Toda esta normativa, todas estas normas tienen que ver con algo que dijimos nosotros en la clase anterior. Cuando nosotros dijimos, miren, ¿cuáles son los fines del derecho? ¿Cuáles son los fines del derecho? ¿Se recuerdan? ¿Qué dijimos que era la finalidad del derecho, jóvenes? En sus propias palabras, ¿para qué existe el derecho? ¿Cuál es el fin del derecho? Estamos para estudiando impartir derecho. justicia. ¿Ah? Para impartir justicia. Para impartir justicia, ¿qué más? Para proteger la vida antes y después del nacimiento. No les escuché muy bien. Dígame, ¿para qué? Para regular normas y conductas, Dick. Para regular normas y conductas. Y Para sí, sancionar y rehabilitar. muy bien, para sancionar y rehabilitar, pero más a fondo, todas las finales, no piensen solo en derecho penal, piensen en todo el derecho. ¿Cuál es la finalidad de todo el derecho? Quizá, licenciado. La vida antes y después del nacimiento. Sí, pero solo deténganse un poco, no me contesten tan rápido. La finalidad de todo el derecho civil, laboral, de todo el derecho. ¿Cuál es la finalidad en una sociedad del derecho?
El bien es común. lo que determinan o definen los delitos, penas o medidas de seguridad. Ah, sí, pero lo que pasa es que ahí están solo pensando en derecho penal. Yo les dije que pensaran en todo. El bien común. Es lo que dijeron las compañeras. Es lo que dijeron las compañeras. Es el bien común. Es lograr la paz social. Es lograr la armonía para que no haya anarquía. O sea, en términos generales, todo el derecho tiene como finalidad la paz social. Es que pónganse a pensar. Si no hubiera derecho, lo que habría sería la ley de la selva, sería anarquía. Entonces, todo el derecho tiene como finalidad lograr el bien común, la paz social. Pero ¿en qué se diferencia el derecho penal de las demás ramas del derecho para tratar de ayudar a encontrar ese fin? Que solo el derecho penal tiene penas, que solo el derecho penal puede ejercer un poder punitivo para sancionar en el ejercicio del jus puniendi. Eso no lo tiene el derecho mercantil y no lo tiene ninguna otra rama del derecho. Entonces, jóvenes, en conclusión, digamos, estamos claros que nosotros en este semestre vamos a estudiar la parte general, que va del 1 al 122, pero también es parte del derecho penal, la parte especial que es del artículo 123 y que vamos a estudiar a partir del otro semestre. Y en sentido amplio, no se olviden nunca que hay derecho penal sustantivo. ¿En dónde lo encuentran? En el Código Penal. Que hay derecho procesal penal, que van a empezar ustedes a estudiar en sexto semestre. ¿En dónde lo encuentran? En el Código Procesal Penal. Y que hay un derecho penal ejecutivo penitenciario, que en Guatemala no existen códigos penitenciarios, pero son reglamentos los que regulan la vida del sistema penitenciario. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, Lee, gracias. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, pues me alegra mucho saludarles y primero Dios los veo la otra semana. Que tengan una feliz noche, jóvenes. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic.